Antonio Casado da Rocha es un escritor y profesor que tras un viaje a Islandia vino con las alforjas llenas. En la época de la pasada Feria del Libro y Disco de Durango presentó su nuevo poemario. En Durango, entre voces, música y aquel calor acumulado en el Andaco, hablamos rápidamente con él, pero nos quedamos con las ganas de saber qué es lo que había aprendido en Islandia, qué le llevó a escribir este poemario y algunas dudas más que vamos a tratar de aclarar hoy. Islandia Ikasten es un poemario que recoge dudas, reflexiones, aprendizajes, sentimientos, sensaciones y mucho más del escritor. Con la excusa de Islandia, Antonio Casado crea un universo donde las experiencias muestran la lección aprendida, donde hace frío a veces y donde parece pensar sobre su vida, como si aprender islandés fuera algo más que hacerse con un idioma. Antonio Casado da Rocha, Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, ¿ha pasado algo entre nuestra última conversación allá por el mes de diciembre y pues en este mes de enero? Ha llegado el invierno, Islandia se ha cubierto de nieve. Hace poco veía unas fotos del Servicio Meteorológico islandés y es raro que toda Islandia esté cubierta de nieve al mismo tiempo, pero estas últimas semanas así está. Oye, uno lee el poemario y enseguida se da cuenta de que aprender islandés es algo más que aprender un idioma, según lo recoges tú en estos poemas, ¿no? ¿Qué significa para ti aprender islandés? Bueno, pues como has dicho, el tema central del libro es el aprendizaje. Entonces, el islandés es una especie de excusa o un MacGuffin que coloco en el libro porque, bueno, pues en mi peripecia vital pues he pasado por ahí, pero en realidad estoy hablando de aprender otras cosas. En mi caso, lo que aprendí en Islandia, como sabes, fue euskera. Yo hasta que estuve ahí no me decidí en serio, aunque bueno, yo he nacido aquí y siempre he estado en contacto con la lengua. Solo cuando me alejé, de alguna manera, se me despertó la pasión por el euskera y fue ahí cuando empecé a estudiarlo. Entonces, de alguna manera, la metáfora central del libro es el islandés, pero no estoy hablando de aprender islandés literalmente, estoy hablando de aprender otras cosas. Por ir centrándonos, Antonio, ¿tú cuándo te vas a Islandia? ¿A qué edad? Bueno, a los 30, a punto de cumplir los 30, en el 2000. ¿Y por qué? Un poquito antes. ¿Y por qué te vas a Islandia? Bueno, para trabajar. Yo conseguí una beca para hacer un proyecto de investigación ahí y en ese momento Islandia era un país, siempre es un país atractivo e interesante, pero en aquel momento atrajo el interés de toda la comunidad internacional científica, pero también de aquellos a los que nos dedicamos a la ética de la investigación, por un proyecto de investigación muy ambicioso que estaban desarrollando ahí. Entonces yo fui un poco a observar y a aprender acerca de lo que estaba ocurriendo ahí. Bueno, no solo eso, porque a ti te pillaría luego la bronca de la crisis y aquella negativa a pagar la deuda, etcétera, etcétera, ¿no? No, yo ya regresé. Para el 2003 ya estaba de vuelta y eso vino después. La crisis ahí comenzó en el 2008. Y a diferencia de aquí no fue algo gradual, sino que para ellos sí que fue una cosa que le pueden poner fecha. Fue un día de octubre del 2008 y es verdad que ahí, al ser una economía tan pequeña, tan frágil, la crisis se vivió de una manera mucho más dramática. Bueno, y en 3 años confirmaste el euskera o lo aprendiste y aprendiste el islandés. No, bueno, la verdad es que del islandés apenas apenas puedo pronunciar algunas palabras y poco más. Y bueno, y curiosidad por su literatura y su historia, eso sí. Euskera continué aprendiéndolo, desde luego no lo pude aprender bien hasta regresar aquí, pero con la ayuda de familia y amigos, pues más o menos me considero hablante y escribiente, ¿no? Al fin y al cabo el libro está escrito en euskera. Ya, ¿y quién te ayudaba allí con el euskera? Bueno, pues hoy por hoy ya se puede aprender euskera en cualquier parte del mundo, entonces en el Euskaltegi Municipal de Santurtzi en aquel momento ya estaban de manera bastante innovadora con algunos programas para aprender online y fue ahí donde acudí primero. Y luego, bueno, pues también yo no era el único vasco que estaba en ese momento en Reykjavik y podía practicar con otros compañeros, estudiantes, amigos, etcétera. Había una relación entre las dos universidades, la UPVT tiene convenios con la Universidad Nacional de Islandia, entonces había una relación previa de la cual pues yo me pude beneficiar, claro. Haces una especie en uno de los poemas de paralelismo entre el islandés, que dices que bueno, más o menos 300.000 hablantes son suficientes para la supervivencia de una lengua, y el euskera,
que, bueno, no sé si en el caso del islandés probablemente 300.000 habitantes, que serán los que tenga Islandia, son suficientes para la pervivencia de una lengua, pero en el caso del euskera a lo mejor 300.000 hablantes no son suficientes para la pervivencia de una lengua, ¿no? Sí, juego un poco con ese contraste. Islandia es un país muy interesante para reflejarnos en él y para compararnos con él. Hay puntos de contacto, pues al fin y al cabo el islandés es una lengua pequeña, es una lengua hegemónica en Islandia, hay 320.000 o 330.000 personas que lo hablan, pero también es una sociedad bilingüe. Obviamente ellos saben que solo con el islandés pues tampoco pueden llegar a todas partes, entonces mucha gente habla inglés, ¿no? Entonces, pero son muy conscientes de que es una lengua frágil y al mismo tiempo son conscientes de su valor. Para mí es un espejo interesante en el que mirarnos porque pues, es envidiable pues, la vitalidad del idioma. Hoy por hoy es fácil encontrar novelas de autores islandeses aquí y en muchas partes del mundo. Tienen un premio Nobel de literatura y todo eso en un país que tiene pocos recursos naturales y que pues con mucho ingenio y mucho tesón y mucho amor por su lengua también pues han hecho todo eso, ¿no? Claro, las condiciones geopolíticas y sociolingüísticas de Islandia no son las nuestras y no estoy tratando de imitarles, pero sí es interesante vernos en ese espejo. Bueno, teniendo en cuenta que sientes fascinación por las lenguas, el islandés, el euskera, ¿a ti te pareció entonces que, puestos a meterte en terrenos literarios, la poesía era el mejor lugar? Sí, y además tiene que ver con el hecho de aprender una lengua extranjera. Yo empecé a leer poesía sobre todo, y bueno, uno acaba escribiendo poesía a fuerza de leerla. Es uno de los problemas que tiene la poesía, es contagiosa. Y de alguna manera, uno de los atractivos que tiene la poesía es que te permite ver el lenguaje como un objeto externo y un objeto estético en sí mismo, ¿no? Cuando eso no me pasa en mi lengua materna, yo pues en castellano leo más prosa, pero disfruto mucho más de la poesía escrita en otros idiomas porque el lenguaje en cierto sentido me es más ajeno y entonces lo puedo disfrutar más, puedo fijarme más en la musicalidad de las palabras o en la propia en la ortografía, en las letras que se emplean. El islandés tiene además una grafía pues muy especial, con algunas letras que no se utilizan en otros idiomas y una fonética también muy, muy peculiar. Y el euskera también, por supuesto. Lo que pasa es que cuando estaba aquí, pues para mí era como invisible, no lo veía. Tuve que alejarme para poderlo ver. Uh-huh. Oye, has hablado de la universidad que te fuiste allí a trabajar. Supongo que la gente que se va a otras universidades a trabajar suele ver lo bueno de las universidades de fuera y suele ver las carencias que tienen las universidades de dentro. Y esto me recuerda a un poema que tienes que dice más o menos, que a mí me ha parecido que es una autocrítica, pero tú nos dirás: unibertsitatean denok hain bizkorra garen etxe honetan, zaila da oskatzea inon baino zailago honako zeinu hauek. Ez dakit. Así es. Sí, mi facultad es filosofía y en eso yo creo que sí que deberíamos ser expertos, ¿no? Expertos en reconocer lo que no sabemos. Lo que pasa es que la universidad tiene una función social que es al fin y al cabo transmitir y generar conocimiento. Entonces lo que la gente espera de nosotros es eso, que sepamos, ¿no? Y por eso pues hay expertos que dan su opinión en la prensa, en la radio, aquí mismo. Pero la función de los filósofos desde Sócrates es recordarnos lo mucho que no sabemos y solo a partir de ahí podemos en verdad generar nuevo conocimiento, porque si no estamos permanentemente dándole vueltas a lo que ya sabemos. Eso lo escribí un poco para recordármelo a mí mismo, no es un libro en el que yo quiera darle consejos a nadie, para recordarnos que la función de los filósofos es esa, recordar lo que no sabemos y profundizar en lo que no sabemos y en aquellas cosas que no despiertan consenso, sino aquellas cosas que son todavía inseguras, ¿no? Hay otra metáfora en el libro que es la de la lava. Islandia es un país volcánico, como sabéis, y ahí es muy visible, uno enseguida se da cuenta de que ese país todavía está geológicamente inestable y eso yo creo que es algo que es muy importante para ellos, para entender a la cultura y la historia islandesa. Pero eso ocurre también con las lenguas, eso ocurre también con las sociedades. Todo ha sido
todo es producto de una serie de cristalizaciones, y puede que nos parezca que el lenguaje que hablamos o la sociedad que habitamos sea muy dura o muy estable, pero en algún momento no lo fue, y en algún momento fue tan maleable como la lava. Esa es otra de las metáforas, digamos, volcánicas que aparecen en el libro. Que estaba pensando que yo lo había relacionado también con el ego, ¿no? Con el que a veces, bueno, pues crees que sabes tanto, que vas por la vida creyendo que sabes todo eso y que al final no sabes nada, ¿no? Así es, sí. Eso es, personalmente se puede ver así, y en Islandia de alguna manera yo he encontrado una confirmación paisajística, ¿no? Los islandeses están acostumbrados a vivir de una manera en la cual, pues por ejemplo, donde había un pueblo, al día siguiente puede que el pueblo haya desaparecido en parte porque ha habido una erupción volcánica que se ha comido la mitad, y eso de hecho ocurrió en los años 70, o que haya otra erupción y el tráfico aéreo se ha interrumpido durante una semana, como ocurrió también hace pocos años, ¿no? Uh-huh. Entonces quería sacarle partido a esas contingencias históricas y paisajísticas y llevarlas pues a mi biografía y a mi propio mundo que está aquí, ¿no? Uh-huh. Ya que hablabas de la filosofía y de la obligación que tiene la filosofía de actuar de una determinada manera, el otro día leía a un filósofo de 95 años que decía que el problema que ahora mismo tiene la universidad, por enlazar con tu poema, es que encontrarás multitud de expertos en Sócrates, en Kierkegaard o en quien sea, pero que no se encuentran nuevas reflexiones, ni nuevas ideas, ni nada de nada. Que en esa dirección no se enseña, en la de crear nuevas corrientes y no seguir ahondando. Igual es lo más fácil, ¿no? El seguir dándole vueltas a la matraca de Sócrates y de Kierkegaard. Claro, la universidad, por su propia organización y por lo que la sociedad espera de ella, pues está orientada a una gran especialización, y si no te especializas, pues no avanzas, y al mismo tiempo está todo muy burocratizado, ¿no? Tiene una parte buena, porque creo que la universidad, sobre todo una universidad pública, pues tiene que rendir cuentas, pero como tú dices, también de alguna manera puede cortar alas y puede impedirnos ser innovadores. Yo creo que por eso también escribo poesía en los ratos libres, porque para mí es como un laboratorio. En los poemas no tengo que ajustarme a ninguna convención que yo no invente, y puedo ser todo lo libre que yo quiera, de manera que para mí la poesía es como una especie de laboratorio de lenguaje y de ideas en el cual ya podemos innovar sin necesidad de muchos medios. Solo necesitamos una hoja de papel y un bolígrafo. Y además eso se ve, ¿no? Porque todas las estructuras de la poesía que has utilizado son, bueno, todas no son diferentes, pero has utilizado muchas. Has utilizado una especie de haikus, has utilizado las formas de copla antiguas que las has adaptado. Yo qué sé, está el poema clásico de toda la vida. Sí, así es. Has jugado un poco con todo, Sí, ¿no? A mí, bueno, de alguna manera disfruto mucho leyendo poesía y me gustan todos los géneros, y en lo que yo escribo también se nota. Entonces, depende del poema, puedo elegir una forma, pues por ejemplo, una forma tradicional vasca, y eso es lo que hice cuando, por ejemplo, quise contar una historia tradicional islandesa que conocí ahí, la historia de los marineros vascos que fueron a pescar en el siglo XVII y lo que les ocurrió allí, que tiene su miga. De hecho, esa historia fue recogida en una saga islandesa, aquí no se conservó, pero allí sí. Pero si quiero hacer otra cosa, el propio poema me puede pedir una forma distinta, un soneto, por ejemplo, o incluso formas mucho más recientes o formas que no se han utilizado tradicionalmente en la literatura en euskera, pero que, ¿por qué no?, pues podemos adaptar y utilizarlas y ver si nos sirven. Uh-huh. Bueno, una cosa es la forma, otra el contenido. Hay otro poema en el que se titula Barca tu ama, en el que tú le pides perdón a tu madre porque al tomar tierra en Bilbao o al coger el autobús en Bayona, pues siempre sientes que ese trozo del mundo es tu madre tierra. Bueno, estas metáforas que se utilizan, ¿no? Pero sí, y si te fijas en el poema, que todos los versos empiezan con la letra B, ¿no? Uh-huh. Por eso, comenzando por el Barca tu ama, ¿no? Uh-huh. Me gusta mucho jugar con eso, con hacer... Al fin y al cabo, las formas poéticas tradicionales suponen restricciones, ¿no? Pues la rima, al fin y al cabo, te marca una serie de palabras que puedes utilizar y otras que no puedes, o la métrica también. Eso hay gente que le parece restrictivo, pero yo creo que puede estimular la creatividad. Ahí se han hecho cosas muy creativas restringiendo los medios con los que uno tiene.
Y para mí, de hecho, cuando yo escribo en euskera, al no ser mi lengua materna, mis recursos son limitados, pero a mí eso nunca me ha impedido escribir, más bien al contrario. El hecho de tener un léxico limitado y que haya aprendido esta lengua pues en los últimos 15 años, para mí me ha resultado extremadamente liberador. Me sentía como un niño con un juguete nuevo y que quería usarlo, ¿no? Que el juguete no vaya muy lejos o que no sea un gran, un todoterreno, pues a mí no me ha impedido disfrutar y transmitir con él. O sea que en realidad a ti lo que te gusta es meterte en problemas, ¿no? A mí me decía Alejandro Jodorowsky que él se ponía a escribir un guión para un cómic y se inventaba las cosas más absurdas diciendo, a ver cómo salgo de aquí. Pues casi es un poco la misma idea, ¿no? Bueno, pues voy a hacer esto con esta forma y luego casi, no sé, igual estoy especulando, pero igual luego es donde encuentras el tema a abordar. Sí, muchas veces uno empiezas y no sabes dónde te va a llevar el poema. Si empiezas a escribir sabiendo exactamente qué es lo que va a decir el poema, yo creo que no tendría tanto atractivo. Eso lo puedo hacer en otras formas de escritura. En el poema me gusta que el propio poema se elabore a sí mismo y que sea una manera de trabajar con problemas lingüísticos o de expresión, pero también problemas reales, problemas personales. La poesía siempre ha sido una manera de alguna manera elaborar conflictos que uno que puede no tener resueltos o relaciones o también cosas que ya van más allá de la propia biografía y que tienen que ver pues con los problemas sociales o de tu cultura, ¿no? Y luego también hay guiños a cosas y a canciones y a, no sé, situaciones que te gustan, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo he encontrado un guiño, igual hay más, que se me han pasado, pero hay un guiño a Ruper Ordórica. Sí. En una copla. Claro, a Ruper Ordórica y a Joseba Sarrainandia. Yo para aprender euskera lo hice con un planteamiento muy hedonista porque creo que de otra manera no merece la pena y no es efectivo además. Entonces yo aprendí mucho escuchando a Ruper y Ruper me llevó justo pues a Sarri y a otros muchos escritores o a Chaga que Ruper ha musicado y esa ha sido mi manera de acercarme al idioma y con él pues y con esas canciones yo he aprendido léxico y he aprendido historia y he aprendido literatura, ¿no? Y entonces en poesía yo creo que yo hago los poemas con los materiales que tengo a mano, es decir, con mi vida y con mis experiencias, que son también de otros. Entonces nunca me he cortado a la hora de utilizar elementos culturales que están, digamos, flotando, ¿no? Pues las canciones de Ruper son canciones que ya pertenecen a una o más generaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces no quiero disimularlos y por eso el libro al final tiene una sección que es la que más me gusta escribir siempre, que es la de agradecimientos, en los cuales de alguna manera saldo cuentas ¿no? y agradezco pues todas esas referencias culturales, aunque tampoco podría ponerlas todas porque hay algunas de las cuales ni siquiera seré consciente, que me han ayudado a escribir esto, ¿no? Bueno, Antonio, nos decías al comienzo que fuiste a Islandia pues por una obligación profesional, pero hubiera sido igual, claro, también no podemos saberlo, ¿no? Si te hubiera tocado ir a Australia o yo qué sé, a California, o ¿te hubieras cogido la cosa con tanto entusiasmo o las circunstancias hubieran determinado que, además de aprender euskera, hubiera escrito la gran novela americana del siglo XXI? Bueno, a mí siempre me ha gustado el norte, eso no lo oculto y me voy más a gusto hacia allí que hacia otros lugares. Yo creo que si hubiera aprendido euskera, en aquel momento yo, como muchas otras personas de mi generación, yo creo que sentía la necesidad de alejarme. Hemos vivido una sociedad en algunos aspectos muy asfixiante y ha habido mucha gente que ha salido de aquí, pero también tenía claro que regresaría y pude regresar pues con mejor de lo que me fui y creo que también estamos mejor que hace 15 años en muchos aspectos y fue con esa liberación, ¿no? Con la sensación de que al regresar conectaba mejor con este país y con mi propia biografía en él que antes. O sea, de alguna manera tuve que alejarme y al alejarme me reconcilié con esto que somos y que también me constituía, ¿no? En ese sentido, como todo viaje, pues fue un viaje también hacia mí mismo. Uh-huh. ¿Y ahora qué disculpa vas a encontrar para seguir escribiendo?
Bueno, hay muchas Islandias, no se acaban con la que conocí y todos podemos encontrar. O sea, para mí fue ese viaje, para otros puede ser una excursión a Murrio o a Orduña. Lo importante es, de alguna manera, eso, no dejar de seguir aprendiendo. ¿Estás en ello o te estás tomando todavía la distancia con, no, estoy presentando este libro, ya me meteré con ello más adelante? Bueno, para mí el desafío fuerte sigue siendo hablar y vivir en euskera. Pues escribiré más o menos poesía y, de hecho, mi producción poética tiene que ver mucho pues con la época del año, con el volumen de trabajo que tenga. Generalmente yo escribo en vacaciones y en fines de semana. Pero lo que sí hago todos los días es continuar aprendiendo euskera. Yo, como digo en otro poema, yo seguiré aprendiendo hasta que me muera. Nunca voy a dominar esta lengua, ni tengo la intención de dominarla. De hecho, yo creo que una de las cosas que me ha enseñado la poesía es que es imposible dominar una lengua. O te dejas, más bien, la lengua te domina a ti y te dejas llevar por ella. Pero pretender aprender un idioma así y para dominarlo, yo creo que es hasta contraproducente. Es terrible la idea, porque es dar por perdida la batalla, ¿eh? Y seguir luchando a pesar de ello. Pero al mismo tiempo es liberadora, porque yo cuando estaba intentando aprender euskera me agobiaba mucho pensando nunca lo voy a conseguir, nunca podré hablar igual que Goizalde, por ejemplo, o nunca podré utilizar el léxico que utiliza Joseba Sarrainandia. Hasta que me di cuenta que me estaba comparando a mí mismo con un ideal que no existía y que todos los escritores y todos los cantantes y todos los hablantes cometemos errores al hablar y que eso no es lo importante. Nadie habla como un libro. De todos modos, ya me gustaría a mí saber hablar, no sé, cualquier idioma como tú sabes hablar euskera, ¿eh? Bueno, también para mí el escribir euskera es una manera también de corregirme perpetuamente. O sea, muchos de estos poemas surgen cuando vuelvo sobre una conversación que he mantenido y me doy cuenta que no quería decir exactamente que no he dicho exactamente lo que quería decir. En ese sentido, claro, si existe la palabra escrita es porque la palabra hablada a veces no es suficiente. Entonces, para mí los poemas son una manera de volver a eso y de corregir lo dicho, tal vez. No pienses que hablo como escribo. Bueno, Antonio, en eso estamos todos, ¿eh? Exactamente. Eso de decir cosas y decir, pues, si lo he dicho fatal, si no me extraña que no me entiendan, si soy un desastre, eso nos pasa todos los días y varias veces, así que nos tendremos que conformar. Asumimos tu postura. Gracias. Antonio Casado da Rocha, muchísimas gracias por pasarte por Islandia y, oye, pues si quieres hacer un libro de poemas a Islandia, por nosotros encantados. Lo digo por la similitud del nombre. Sí, y al fin y al cabo las ondas y la radio es algo tan blando como la lava, ¿no? No es algo que esté fijo, pero eso también es el encanto de la palabra hablada y escuchada, ¿no? Y que ahora termina. Antonio, un abrazo. Igualmente, hasta cuando queráis. Agur.